Buenos días, hoy voy a hablar sobre una práctica de laboratorio de colisiones 2D. Los objetivos son los siguientes. Determinar de manera experimental la conservación de la cantidad de movimiento lineal y la energía cinética en una colisión en dos dimensiones. Interpretar los resultados en términos de conceptos físicos como el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía cinética. Comparar los valores obtenidos experimentalmente respecto a los valores del simulador FET, Laboratorio de Colisiones. Los materiales que se utilizaron para el montaje experimental fueron 4 varillas de 30 centímetros, 6 ligas, canicas de vidrio, 2 soportes de altura regulable, cinta métrica y una bandeja de plástico. Nuestro sistema de estudio es un sistema conservativo donde no consideramos ninguna fuerza externa como la fricción y la resistencia del aire que esté actuando durante los experimentos. De esta forma, la energía mecánica se conserva. En primer lugar, se armó el montaje con un solo par de varillas, como puede apreciarse en la figura 2, y para el ensayo del primer experimento se dejó caer una canica A que luego colisionó con la canica B que se encontraba en reposo al final de la riel formada con las varillas. Luego, para el segundo experimento se tomó un par de varillas más, como se puede observar en la figura 3, y ahora las velocidades para la canica A y B eran diferentes de cero, y el ángulo formado entre ambos rieles era de 90 grados. La colisión sucedía después de que ambas canicas hayan bajado de los rieles. El tercer experimento fue similar al segundo. Se dejaban caer las canicas y después colisionaban tal como se muestra en la figura 4. Lo particular fue que el ángulo formado entre los rieles ahora fue diferente de 90 grados. Con las grabaciones tomadas dentro del laboratorio, se obtuvieron datos en el software tracker de ángulos, velocidades, cantidad de momento y energía cinética que más adelante compararemos con los datos del simulador FET. Para los tres experimentos en la tabla 1, 2 y 3, se recopilaron datos relacionados con la masa, altura, longitud y los ángulos entre la canica 1 y la canica 2. Además, para el primer experimento, empleando el software tracker, se calcularon la velocidad, la cantidad de momento en dos dimensiones y la energía cinética de cada una de las canicas, tanto antes como después de la colisión. Asimismo, utilizando el simulador FET, se obtuvieron datos sobre la velocidad, la cantidad de momento en dos dimensiones y la energía cinética de ambas canicas antes y después de la colisión, tal como se detalla en las tablas 4 y 5. No obstante, es importante señalar que el simulador FET no permitía ingresar las masas reales de las canicas, lo que resultó en diferencias entre los datos obtenidos a través del tracker y los del simulador. Para el segundo experimento, se siguió el mismo procedimiento y se recopilaron datos sobre las velocidades, las cantidades de momento y las energías cinéticas, tanto mediante el software tracker como mediante el simulador FET. De manera similar, se obtuvieron los datos previamente mencionados para el tercer experimento. A continuación, se analizan las gráficas que se mostraron anteriormente. Para las gráficas de momento versus velocidad, se identificó que la pendiente tiene como unidad de medida el kilogramo, que representa la masa de la canica, la cual siempre permanece constante. En cambio, que para las gráficas de cantidad de momento versus tiempo, se tiene que la unidad de medida de la pendiente son los newtons, que representan a las fuerzas externas que actúan sobre cada canica, la cual permanece constante hasta que se produce la colisión. En el primer experimento, utilizando Tracker, generamos gráficos que representan la cantidad de momento en función de la velocidad y la cantidad de momento en función del tiempo. Además, se creó un gráfico que muestra la cantidad de momento en función de la velocidad, utilizando los datos obtenidos del simulador FET. Esto se realizó tanto para la canica 1 como se ilustra en las figuras 5 y 6, y para la canica 2 como se muestra en la figura 7 y 8. El mismo procedimiento se repitió para el segundo experimento en la figura 9 y en la figura 10, como en la figura 11 y en la figura 12. Y para el tercer experimento seguimos el mismo camino, en la figura 13 y 14 y las dos siguientes. Para obtener la rapidez final de cada canica, luego de la colisión se analiza el sistema a partir de la cantidad de momento. Por el principio de conservación de la cantidad de momento, se conoce que al ser un sistema aislado, esta magnitud física se conserva tanto en el eje X como en el eje Y. Así obtendremos dos ecuaciones con dos incógnitas. Al resolver este sistema de ecuaciones, nos quedan las siguientes expresiones. De la misma manera, se obtienen ecuaciones para calcular la rapidez de cada canica luego de la colisión. Utilizando las velocidades previas al choque y las ecuaciones derivadas previamente, se procedió a calcular las velocidades posteriores al choque tanto para la canica 1 como para la canica 2.
De esta manera también se determinaron las cantidades de momento y la energía cinética tanto antes como después de la colisión. Este análisis permitió calcular la cantidad de energía transferida durante la colisión del primer experimento, la cual se estimó en 0,756 por 10 a la menos 3 joules. Además, se determinó la fracción de energía cinética que se transformó en otras formas de energía, la cual alcanzó un valor de 11,73%. Para el segundo experimento, la cantidad de energía transferida durante la colisión tuvo un valor de 0,058 por 10 a la menos 3 joules y se determinó la fracción de energía cinética que se transformó en otras formas de energía, la cual tuvo un valor de 0,71%. Y finalmente, para el tercer experimento, la cantidad de energía transferida durante la colisión tuvo un valor de menos 1,27 por 10 a la menos 3 joules y se determinó la fracción de energía cinética que se transformó en otras formas de energía fue de 15,64%. Se pudo observar que, tanto para el primero, segundo y tercer experimento, la ley de la conservación de energía no se cumple, por lo que se trata de una colisión inelástica, y en todos los sistemas se identificó que se pierde energía durante la colisión. A continuación, se presentan los errores relativos y porcentuales basados en los datos teóricos obtenidos durante la práctica, como se ilustra en la tabla 13. Se observa que los errores son relativamente elevados, principalmente debido a la falta de consideración de la resistencia del aire en el sistema aislado. Además, los datos recopilados mediante Tracker no poseen la precisión deseada, ya que el sistema de coordenadas utilizado en cada experimento no se mantuvo constante debido a que el video no permaneció completamente estático. Por otra parte, los valores teóricos utilizados fueron aproximados, lo que gradualmente hizo que pudieran haber perdido su precisión. Se puede concluir que al comparar los resultados experimentales obtenidos en Tracker con los datos teóricos calculados a partir de una ecuación deducida de la conservación de la cantidad de momento, se pudo observar cómo las discrepancias entre los valores teóricos y experimentales eran más evidentes debido a la falta de conservación de la energía cinética en el sistema. A pesar de que se consideró un sistema aislado, la pérdida de energía se produjo en la colisión debido a que parte de la energía cinética que inicialmente tenían las canicas se transformó en forma de ondas sonoras y también la resistencia del aire hizo que las velocidades varíen un poco en magnitud.